Si estás viendo este video, posiblemente ya has experimentado la frustración de trabajar con otros modelos de generación de videos con IA cuando no obtienes los resultados esperados, como por ejemplo movimientos poco naturales, resultados que no coinciden con tus instrucciones, los prompts. Pues bien, hoy todo eso va a cambiar porque te voy a hablar sobre una nueva herramienta de acceso abierto que está redefiniendo los estándares de la generación de video con IA. Y lo mejor de todo es que puedes empezar a usarla hoy mismo completamente gratis. Hola, si es tu primera vez en este canal, te doy la bienvenida. Soy Danilo Acosta y esto es Generación IA, el canal donde hablamos sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Y en este video te voy a hablar de Moki 1, un modelo de generación de videos de código abierto que está causando ahora mismo sensación en la comunidad de la IA. Con su movimiento de alta fidelidad y su impresionante adherencia a las indicaciones, Moki 1 está estableciendo un nuevo estándar para la generación de videos. Acompáñenme. Moki 1 es la última innovación de Genmo, diseñada para cerrar la brecha entre los sistemas de generación de videos cerrados y abiertos. Lanzado bajo la licencia Apache 2.0, Moki 1 está disponible tanto para uso personal como comercial. Incluso puedes probarlo gratis en el Playground. Y aquí te voy a dejar el link para que lo puedas usar. Pero en sí, ¿qué diferencia Moki de los demás generadores de contenido de video? Para empezar, cuenta con un modelo de difusión de 10.000 millones de parámetros construido sobre una arquitectura novedosa llamada Transformador de Difusión Asimétrico, Hashing DIT. Esto significa que puede generar videos con una calidad de movimiento notable y adherirse estrechamente a las indicaciones que le proporciones. Una gran ventaja de Moki 1 es lo bien que sigue tus instrucciones. Cuando le das un mensaje, o sea, cuando le das un prompt, el video que crea coincide con lo que le pediste. Imagínate poder controlar cada parte de tu video, como por ejemplo los personajes, las ubicaciones y las acciones, con solo escribir el prompt. Genmo evalúa esta capacidad mediante una métrica automatizada que emplea un modelo de lenguaje de visión similar al protocolo utilizado en DALL-E 3 de OpenAI. Esto garantiza que los videos generados no solo sean creativos, sino también relevantes para lo que imaginaste. Ahora, analicemos cómo se ve el movimiento. Moki 1 crea videos a una velocidad constante de 30 fotogramas por segundo durante un máximo de 5.4 segundos. Esto es un gran paso adelante en comparación con muchos otros modelos. La forma en que se mueven las cosas es muy realista y el modelo imita la física de la vida real, como por ejemplo cómo fluye el líquido y cómo se comporta el cabello o el pelaje. Si bien Moki 1 es impresionante, es esencial reconocer sus limitaciones. Como avance de investigación, el modelo actualmente genera videos de una resolución de 4080p. Esto es principalmente para la eficiencia computacional, especialmente en dispositivos de usuario final. Además, en algunos casos extremos que involucran movimiento extremo, puedes notar deformaciones o distorsiones menores. También vale la pena señalar que Moki 1 está optimizado para estilos fotorrealistas, lo que significa que puede no funcionar muy bien con contenido animado. Sin embargo, la buena noticia es que se alienta a la comunidad a ajustar el modelo para que se adapte a varias preferencias estéticas. Este modelo nuevo de acceso abierto, ¿no? Moki 1 viene a resolver un problema fundamental de la mayoría de los modelos de generación de videos, ¿no? En la actualidad, que es la dificultad que tienen con el movimiento dinámico en escenas con acciones, sobre todo, ¿no? Escenas rápidas o complejas, como una persona bailando o un animal corriendo, que aparecen distorsiones que rompen la ilusión de realismo. Si comparamos un video real con uno generado por IA, la diferencia es clara. El video real, cada movimiento fluye, ¿no? Naturalmente hacia el siguiente. Cuando el video generado por IA, en cambio, lo que muestra es casi siempre, ¿no? Son inconsistencias que nuestro cerebro identifica inmediatamente como artificiales. Entonces, el problema fundamental está en cómo estos modelos procesan
la información temporal. Entonces aquí es donde este modelo entra con esta nueva tecnología, ¿no? Que es su arquitectura, como ya dije anteriormente en la introducción, Async DIT, que replantea completamente el enfoque de la generación de video con IA. Mientras que la mayoría de los modelos de IA tratan el texto y el video de la misma manera, Async DIT implementa un enfoque revolucionario, nuevo totalmente. Este modelo dedica 4 veces, escuchen esto, 4 veces más poder de procesamiento a lo visual que al texto. Una asimetría que maximiza su capacidad de generación de video. La arquitectura Async DIT significa transformador de difusión asimétrica, que representa un avance en la generación de video. Sus 10.000 millones de parámetros se distribuyen estratégicamente, priorizando el procesamiento visual sobre el textual. Esta distribución específica permite capturar los detalles visuales y movimientos sutiles esenciales para crear videos naturales. Y no me quiero adentrar mucho en esto porque realmente tiene bastantes tecnicismos, ¿no? Porque si me pongo entonces a explicar cada punto de estos tecnicismos, entonces el video llegaría incluso hasta a 1 hora, entonces no sería práctico, ¿no? Entonces, esto es sobre todo, ¿no? Lo que resalta. Entonces, la calidad de movimiento en Moki es el resultado de esto, de un entrenamiento especializado y riguroso que ha sido optimizado para la suavidad, ¿no? La fluidez y el realismo espacial, utilizando un sistema de puntaje ELO. El ELO, que es una puntuación, ¿no? Que evalúa constantemente la calidad de cada video generado. Ya esto lo expliqué en un video anterior, ¿no? Sobre esta puntuación. Por ejemplo, cuando este generador genera una escena de una persona en movimiento, cada acción fluye naturalmente. Los brazos se balancean con un ritmo orgánico, la ropa se mueve de manera realista y las transiciones entre fotogramas son imperceptibles. Otra cosa interesante, Moki 1 procesa más de 44.520 tokens de video simultáneamente, logrando una precisión extraordinaria en la interpretación de instrucciones. Este modelo es, incluso, ¿no? Es un modelo nuevo, uno solo, T5XXL, que es un sistema que integra el procesamiento del lenguaje con tokens de video comprimido y funciona procesando simultáneamente el texto y los elementos visuales. Es realmente algo impresionante, ¿no? Sobre todo, vuelvo y recalco, ¿no? Que esto es de código abierto, totalmente gratis. Y también lo más esencial, ¿no? Es que van a tener acceso los desarrolladores para, a partir de ahí, ¿no? Crear sus aplicaciones. Entonces, si se han fijado en los ejemplos que les estaba mostrando a lo largo de esta explicación, y para demostrar en sí la teoría de la importancia de esta aplicación de código abierto, ¿no? Vamos a volver aquí a Playground. Una vez que estamos aquí, podemos crear la cuenta y vamos a ver aquí todos los ejemplos de los usuarios que están utilizando esta aplicación, todas las creaciones. Y también tengo las creaciones que les he enseñado que he ido generando, ¿no? Como, por ejemplo, este violinista. Entonces quiero recalcar sobre todo la importancia de la diferencia, ¿no? De esta tecnología cuando lo comparamos con las otras aplicaciones. Como vemos el movimiento, no vamos a decir que sea perfecto porque no lo es, porque recuerden que esto está en 4080p, o sea, la definición aún es una definición baja y no es lo mismo. Esto, como quiera que sea, incide en la calidad del resultado de la generación. Según ellos, antes de fin de año, ellos van a llevar esto a 720 de resolución, que esto va a ser un salto también porque al aumentar la resolución aumenta sobre todo la definición y la calidad de la imagen, por supuesto, aparte de esta tecnología del movimiento. Entonces, como vemos aquí, hay ejemplos mejores que otros, por supuesto, porque no siempre se tiene un resultado perfecto ni se va a tener. Pero, por ejemplo, este es uno de los que más resalta, ¿no? Como vemos el perrito, el realismo que tiene el pelaje, todo de una manera coherente que solamente uno tiene que fijarse bien para ver la diferencia. Hay varios
hay ejemplos buenos y ejemplos malos, ¿no? Miren este ejemplo también de esta chita, ¿no? Este guepardo es uno de los resultados que más resaltan aquí. Prácticamente imperceptible el realismo. Miren el movimiento atrás de la hierba, ¿no? Cómo el viento la mueve. Igual que la muchacha caminando por el campo de trigo, como vemos aquí. Entonces no se puede negar que hay otras aplicaciones, por supuesto, que son la definición es superior sobre todo y también tienen una alta calidad, que no se puede negar esto, pero recuerden, el mensaje aquí está en el sentido del código abierto, ya que esto queda código abierto y Apache 2.0 es una licencia que permite a los desarrolladores no utilizar este código público totalmente y hacerlo propio, ¿no? Y a partir de ahí crear sus propias aplicaciones desde el punto de vista comercial. Esto es al nivel de los demás modelos, con la diferencia de esta licencia de código abierto y Apache 2.0 con esta calidad. Porque, por ejemplo, si vamos aquí a Hotshot, que es otro de los últimos recientes que ha salido con una gran calidad también, pero esto es una tecnología propietaria que no tiene código abierto. Entonces, si nos vamos aquí a FAL, al modelo aquí de FAL, ya vemos los demás modelos aquí, la plataforma FAL. Por ejemplo, si vamos a Minimax, que me imagino que hayan oído hablar de Minimax, que sí es gratis, pero vemos la diferencia, que ahora voy a hacer la comparativa. Miren el movimiento. Esto es imitando al modelo de Sora. Ven aquí como el movimiento para nada parece realmente como que no hay un movimiento ahí irregular y que no es natural, como algo tambaleante, ¿no? Entonces, si hacemos aquí y vemos la comparativa con Monkey, eso es, aquí es donde resalta, ¿no? Ven el perro corriendo, ven un perro corriendo y el efecto que se nota es la baja resolución, por supuesto, como ya dije, de 480p. Pero miren el movimiento, miren el paneo de la cámara, ¿no? De la perspectiva de la cámara, cómo pasa la hierba desde el ángulo del nivel de la cámara y hace un alejamiento del perro corriendo, bien el movimiento casi natural, ¿no? De eso es a lo que nos estamos refiriendo. Si vamos Luma Dream Machine, bueno, en este caso tienen el ejemplo del oso. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo con Luma, con Dream Machine. Vamos a hacerle un prompt para después probar ese mismo prompt con Moki. Un hombre echando vino tinto en una hermosa copa antigua. Antique. Le vamos a dar. FAL AI es bastante rápido. Esta plataforma es magnífica. Con solo $10 que le pongas aquí, vas a tener aquí toda una serie de modelos que vas a poder usar. Entonces vamos a utilizar aquí en Moki el mismo prompt para comparar el prompt de la copa de vino. Moki, y aproximadamente, según el prompt, la generación demora de 1 minuto, a veces un poquito más, pero es bastante rápido. Por lo menos no es tan enervante como el caso de Clean, la versión gratis de Clean. Me ha llevado incluso que el día entero no he podido obtener un resultado satisfactorio. Te obligan a optar por la opción paga. En este caso, vienen ya como enseguida, ya está al 11%. Entonces vamos a ver si ya está el resultado del Luma
Y aquí está el resultado. Como vemos, a lo que me refería, ven la resolución. Sin embargo, ven que no tiene nada, ahí no hay ninguna adherencia. Sí aparece la botella de vino y la copa, pero no aparece la indicación de el hombre echando el vino dentro de la copa para nada. Incluso hay una distorsión aquí, como ven aquí la botella. Aquí vemos la distorsión de la imagen. Entonces vamos a ver cómo se compara esto con el resultado de Moki. Ya está el 41%. Entonces aquí está el resultado, como ven, la calidad. Recuerden, esto está todavía en 480. Señores, imagínense cuando esto aumente la resolución. Miren esto. Vamos a descargarla porque vale la pena ampliar esto. Vamos a ver, aquí ven. Como vemos, miren, es increíble cómo sigue el PROM al pie de la letra. El fluido del líquido, lo que les decía en la explicación, ¿no? Como ven aquí, ¿qué les parece a ustedes? Esto es realmente impresionante, la calidad que esto tiene. Cómo siguió el PROM, ¿no? La adherencia al PROM. La fluidez del líquido. Es una diferencia abismal. No sé qué piensen ustedes, pero para mí esto es realmente, sobre todo, código abierto de nuevo. Ahí la única diferencia que pudiéramos notar, ¿no? O como si pudiéramos decir que es un defecto, es que no se ve al hombre. Que en Luma sí se vio el hombre, ¿no? Pero aquí no se ve el hombre. Pero se ve la acción principal, ¿no? De lo que es la botella de vino, echando el vino en la copa. Entonces, para terminar, vamos a volver aquí a la famosa referencia, ¿no? De la muchacha caminando supuestamente, ¿no? En Tokio, las calles de Tokio, ¿no? Este es Minimax, como ya dije, los efectos que tenía. Vamos a probar esa imagen. En el caso de Clean, también te da esa misma referencia con más calidad, sobre todo en el movimiento. No tiene el defecto ese de Minimax, pero en la cara, la distorsión en la cara, aún así vamos a ver ese movimiento, cuál es la diferencia en el caso de Moki. El movimiento está bastante cercano a lo natural, pero yo diría, aún así, la cadencia, hay algo ahí un poco casi natural, pero no es perfecto tampoco. No es perfecto ni estamos exigiendo que sea perfecto, pero vamos a compararlo. Vamos a ver cómo se comporta, para terminar, Moki, y vamos a utilizar el mismo prompt, por supuesto. Se lo vamos a poner. Vamos a ver, también podemos ver aquí, por ejemplo, este prompt dice que lleva una chaqueta de cuero negra, un vestido largo rojo, botas negras que, bueno, en este caso no es visible, y un bolso negro también. Aquí hay adherencia prompt bastante en el bolso. Lo que el vestido es una saya, no es un vestido. Y sí cumple, sí mantiene, ¿no?, la adherencia al prompt con la chaqueta también. O sea, no está mal. No es un buen resultado, no perfecto, pero bueno, vamos a ver qué obtenemos, ¿no? En Moki, el mismo prompt. Ok, entonces ya tenemos aquí el resultado. Como vemos, el resultado no es perfecto, no es el más deseado, pero sí vemos la adherencia al prompt. A diferencia del caso de Clean AI, aquí vemos cómo respeta el vestido largo completo, las botas negras, el chaleco, o sea, la chaqueta negra y la bolsa también.
la cartera negra, con el único problema aquí es que ya lo hemos hablado, ¿no? En la cara, incluso vemos el movimiento, vamos a bajarlo para verlo más de cerca, ¿no? Más al detalle. Lo único que podemos ver aquí que es defecto es la cara, pero veo el movimiento bastante natural en comparación con los otros resultados, ¿no? Y repito, la adherencia al PROM. ¿Qué creen ustedes de esto? Si están de acuerdo, ¿no? De todas formas, recuerden, esto está en 4080p y solamente está en su infancia. O sea que el potencial de esto es enorme, enorme. Que pudiéramos resumir, bueno, que tiene una gran calidad este modelo y, como ya dije, ¿no? Un gran potencial, que incluso haciendo referencia a esto, ¿no? Este animado, ¿no? Que según ellos la aplicación no resalta mucho en cuanto a esto, no está muy enfocada en la generación de este tipo de videos animados. Como vemos aquí, aún así, esto tiene una gran calidad también. Aquí ven el movimiento, todo cómo se mastica este koala las hojas de eucalipto. A pesar de que según ellos no se especializan en este tipo de generación. Pero como vemos, la calidad también es muy buena, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Entonces, por lo general, pudiéramos seguir aquí dando ejemplos de todas las creaciones que hay aquí, la calidad que tiene. Como estamos viendo, todo el realismo, ¿no? Esta imagen es realmente impresionante. Miren esta imagen cuando se toman de las manos. Ahí vemos este perrito. Hay muchos ejemplos que demuestran la calidad. El salto tecnológico que esto representa, ¿no? Esta tecnología de Async DIT, de tratar de llevar el movimiento lo más a la vida real. Y este es el resultado, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esto? Que si concuerdan conmigo que esto tiene un gran potencial, tiene una gran calidad, sobre todo porque es código abierto y los desarrolladores van a partir de ahí poder crear grandes aplicaciones. Y una vez que salga la resolución en 720 y más todavía, bueno, esto va a tener más calidad también. Miren esta imagen aquí, es realmente increíble cómo cae la lluvia, el efecto de la lluvia sobre las setas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Déjenme sus opiniones, sus comentarios sobre esta aplicación. Entonces también lo último que me quedaría, ¿no? Es ir a la parte porque si no me equivoco tenía una opción paga. No sé si estará aún todavía disponible realmente, porque por ejemplo aquí dice que son 2 generaciones diarias, límite de 2 videos cada 6 horas. Entonces, aquí está la opción que da upgrade. Sí, ya veo que ya la pusieron porque no estaba, los otros días no estaba puesta. Estas son las opciones, ¿no? De pagas. La opción gratis son 2 videos diarios, ¿no? Diarios. La opción light, $8 al mes. Derecho comercial, 4 videos. No especifica aquí si es al día, ¿no? O al mes. No creo que sea al mes, por supuesto. Ok, aquí lo dice. 8 videos cada 6 horas. 80 videos mensuales. No tiene watermark, o sea, no te pone el watermark, el logo. Tiene derecho comercial. Estándar generación, velocidad estándar. Esa es la opción light. Y la estándar como tal son $24 al mes.
32 videos cada 6 horas, bastante. 32 videos, 180 videos mensuales. Derecho comercial. Sí, se refiere a la velocidad de generación. ¿Qué tiempo demora? Esta tiene la de $8 velocidad estándar. Esta tiene generación de alta velocidad. O sea que es más rápida esta. La intermedia son 8 y la free. Y aún así lo noto bastante rápido. No tengo problema con eso, no me parece. Ahora, estos planes es la opción anual. O sea, esta Lite de $8 y el estándar 24 es si la OTAS anual, que serían, se sale $8 al mes, que son 96 al año. Si el estándar 24 al mes, 288 al año. Ahora, si lo tomas mensual, la opción mensual, ya sube 10 mensuales, la opción Lite, y 30 mensual, a la opción estándar. O sea, hay una diferencia ahí. Habría que ver cuál de los dos resulta más. Por supuesto, la opción anual sería la mejor en dependencia del objetivo y la frecuencia que se va a utilizar el modelo. Quiero aclarar nuevamente, recuerden, cuando decimos código abierto no quiere decir que sea gratis. Código abierto quiere decir que los desarrolladores, la aplicación, el algoritmo, todo el código de la aplicación está al alcance, no es propietario. O sea, no es un código cerrado que estas compañías tienen acceso, que es solamente para ellos. Nadie sabe qué algoritmo es. Esa es la gran diferencia. Cuando se dice acceso abierto, open source, quiere decir que el código es libre al acceso, ¿no?, de todas las personas que puedan tomar ese código y crear una aplicación, e incluso crear tu propia marca e incluso crear tus propias licencias en base a ese código. A eso se refiere. No vaya a ser que ustedes vean aquí que están cobrando, que hay un plan, ¿no? El plan es para usarlo normalmente en la plataforma. Cuando se dice código abierto es para desarrollarlo en otras aplicaciones basada en ese código. Pero aún así ustedes ven que está también su acceso gratis en este caso. Entonces, díganme qué les pareció. ¿Qué les pareció esta propuesta de hoy? Díganme su opinión. ¿Qué les pareció? Si realmente esta aplicación vale la pena de tenerla. No tienes por qué pagar con esta opción, por lo menos la opción que tengo yo ahora mismo, ¿no? Yo no estoy pagando, esta es la opción gratis. Puedes bajar 2 videos diarios, ¿no? Si no quieres tener, simplemente como investigación, como forma experimental, como la estoy usando yo. Y también posiblemente cuando aparezca ya la opción de 720 y esto siga más avanzando, por supuesto, creo que pueda acceder a una opción paga. Déjame sus comentarios, por favor, aquí abajo, qué creen de esto. Y una vez más les digo, si han llegado hasta esta parte del video, se los agradezco enormemente que han llegado hasta aquí. Y si les gustó el video, si han aprendido algo, recuerden darme un like, regálenme un like, yo se los voy a agradecer para que esto siga avanzando este proyecto. Y también si no se han suscrito, suscríbanse. Suscríbanse, que recuerden que esto no cuesta nada suscribirse. Y también compartan el video. Compartan el video con alguna persona que les interese estos temas. Entonces, una vez más, les agradezco que estén aquí y nos veremos en un próximo video. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado o lo has encontrado interesante, te pido que me regales un like, suscríbete si no lo has hecho aún y compártelo. Y como siempre te digo, muchas gracias por tu apoyo. Y si te gustan estos temas de creación de videos con la IA, aquí te dejo un video que estoy seguro que te va a interesar. Nos veremos muy pronto en el próximo video.